¿Vale? Entonces, yo os digo, nunca, y no quiere decir que vosotros no la vayáis a utilizar, ¿vale? Pero yo nunca he visto a nadie utilizar esta. En ningún tutorial, en ninguna empresa, o sea, a nadie. Y de hecho es odiada. O sea, mucha gente dice que a ver si la quitan ya. Porque es que no la utiliza nadie. Pero bueno, ahí está, pues mira. Son cosas que tiene. Es como ZBrush con el modo 2D. Que no lo utiliza nadie, pero ahí está. Y todavía sigue. Pues el rollo es ese, ¿vale? Entonces, ¿qué otra luz no vamos a utilizar nunca? Esta de aquí. Volume Light, ¿vale? Que es una luz de volumen muy similar a la que vamos a ver mañana, de luces volumétricas, pero solo funciona con malla. Y casi ni que la utilicéis, porque es que es horrorosa, ¿no? O sea, no la utilicéis, no la vais a utilizar nunca. Problema, esta luz no funciona en Arnold, ¿vale? Es decir, que si encima ya es visualmente es un desastre, encima en Arnold no funciona, con lo cual pues no la vais a utilizar. Resumen, esta, la primera y la última, como si no estuvieran, ¿vale? Esta y aquí, esta y esta no la vais a utilizar. La siguiente luz que tenéis aquí es muy utilizada, ¿vale? La Point Light. ¿Y qué luz es esta y para qué sirve? Para luces, por ejemplo, puntuales de bombilla, por ejemplo, me imagino. Eso es, ¿vale? De farolas, por ejemplo, que queráis una luz puntual omnidireccional. ¿Qué significa omnidireccional? Ya no estamos hablando de rayos paralelos, sino rayos omnidireccionales en todas las direcciones al punto de luz infinito, porque es un punto de luz infinito, ¿vale? Es decir, es un punto y rayos paralelos, no, o sea, en distintas direcciones, ¿vale? Entonces, bombillas. ¿Como una bombilla? Sí, como si fuera una bombilla, pero ojo, con la distinción de que la bombilla sí tiene, digamos, un volumen, ¿vale? Y además tiene una serie de elementos, como el casquillo, que impiden que haya una luz, una transmisión ahí, ¿vale? O sea, que está muy limitada la bombilla, no es todo luces, sino hay una parte que sí y una parte que no, ¿vale? Normalmente la bombilla, si tú creas una bombilla, el casquillo, imagino, será... Exactamente, y es lo que se hace. Normalmente lo que se suele hacer es un artefacto que limite una franja de luz, una zona de luz, para que haya sombra, para que haya un trazado de sombras, porque al final la bombilla se genera sombras por la parte de aquí, obviamente, porque tiene un objeto que le impide, ¿vale?, que se proyecte una luz ahí, con lo cual hay que modelarla, hay que hacer ese efecto. Siempre hay que intentar currárselo, ¿vale?, e intentar imitar la realidad. Cuando tú haces una lámpara e intentas crear una luz, esa luz, ¿vale?, le tienes que poner todos los obstáculos reales que va a tener, ¿vale? Y uno de los obstáculos básicamente es generar algo, un cilindro, que esté ahí, que impida que la luz vaya por ese lugar, porque no tendría que ir por ahí, ¿vale? Los que sean cuidadosos, hay gente para todo, y al final, yo ahí, si te queda bien el render, pues mira. Al final todo esto del render y de la iluminación es siempre mucho truco y mucho artístico, que al final casi todo es mentira. Todo el tema de la luz cinematográfica y tal, todo eso es mentira. Si todo se basase en la luz natural, sería todo sosísimo. Y al final tenemos que generar una serie de iluminaciones estándar, que ya veremos, ¿vale? Distintas técnicas, que para eso tenemos un iluminador que nos puede ilustrar más, pero si es verdad que es un mundo, la luz es, vamos, un mundo. Y entonces, al final, pues hay distintas técnicas y las más básicas las vamos a ver, ¿vale? Tanto para personajes como para una escenografía, ¿vale? Entonces, esta de aquí, la luz puntual, yo la voy a crear, ¿vale? Voy a pinchar ahí, tiki tiki, que ya sabéis que también está en crear lights y point lights, Es una luz estándar, lo que quiere decir es que esta luz tanto funciona como malla, o sea, en malla, como para Arnold, ¿vale? La tienen todos los motores de render, ¿vale? Todos. Entonces, voy a
esto lo voy a abrir un poquito y fijaos que aquí tiene básicamente lo mismo que teníamos con la direccional. Color, intensidad, illuminate by default, emisión difusa y emisión especular. Como yo os he dicho que estas dos no actúan en el motor de render de Arnold, pues obviamente esta no va a ser diferente. Tampoco actúan, ¿vale? Tendremos que hacerlo desde la pestañita de Arnold, ¿vale? Y dentro de la pestañita de Arnold, aquí en Visibility, aquí ya podemos utilizar estas opciones, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo actúa esto, ¿vale? Porque en principio no la tengo colocada, la he creado pero no la he colocado, ¿vale? Entonces me voy aquí a la vista top, veis que está en el 00 de mi escena, entonces me voy a colocar aquí justo ahí, ¿vale? Ya está dentro. Entonces ahora voy a colocarme así y así. A ver, particularidades que tiene esta luz, ¿vale? En principio ya estuvimos hablando que la luz direccional no tiene en cuenta, por ejemplo, el escalado, o no tiene en cuenta, por ejemplo, el posicionamiento que tú le pongas. Aquí sí, porque si yo esa luz no la hubiera movido del sitio, mi habitación estaría a oscuras, ¿vale? Pero ahora que lo he colocado en la cocina, ahí si hago un render, ¿vale? Vamos a hacer un render. Fijaos porque voy a hacer un render y vais a decir, ¿qué? Fijaos. Pero si está ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque esta luz en particular, lo que pasa es que si no le subes la intensidad, nunca se va a ver. ¿Vale? Acordaros. Tenéis que crear la luz, pero además luego tenéis que subir la intensidad. Porque parece ser como que no existiera. Pues sí existe. Lo que pasa es que es muy tenue. ¿Vale? Entonces, si yo ahora cojo el valor de intensidad, vamos a irnos aquí arriba. Primero con los valores de malla, ¿vale? Con estos de aquí. Si yo me voy aquí a la intensidad y le pongo, por ejemplo, vamos a ponerle 10. ¿Vale? Veo que no pasa nada. Vamos a ponerle 100. ¿Vale? Vamos a ponerle 1000. ¿Veis que ya se está empezando a ver algo? Vamos a ponerle 10.000. Y claro, tú te estarás diciendo, joder, Pedro, me han timado. O sea, ¿qué pasa? ¿Que me tengo que poner ahí? Claro, esto va, primero, en función de la escala de vuestra escena. Porque no es lo mismo una escena a un tamaño de 1 centímetro que una escena a un tamaño de 10 metros de paredes. ¿Vale? Acordaros, porque estas unidades no son nada más y nada menos que centímetros. Con lo cual, en función de lo que vosotros le pongáis ahí, o sea, en función de cómo sea vuestra escena, ¿vale? Es lo que tenéis que ponerle ahí. ¿Vale? Con lo cual, tenéis que ponerle, si estáis trabajando con metros, tenéis que ponerle metros, ¿vale? Tenéis que ponerle mucha cantidad, ¿vale? Por eso yo os dije, ¿qué es lo ideal? Y que no tengáis que estar poniendo valores ahí altos. Trabajar con las exposiciones. ¿Vale? Una pregunta, Pedro, si tú ahí enfocas lo que es la luz, ¿verás un punto, me imagino? No, a ver, no ves un punto. ¿Qué es lo que pasa? Que sí es verdad que nosotros tenemos la posibilidad de ver la luz, pero concretamente en esta luz, como es infinita, no te permite ver un punto. Es como si no existiese. Vas a ver lo que afecta a esa luz, pero no vas a ver ese punto luminoso, ¿vale? En las áreas light sí, pero tú se lo tienes que decir, ¿eh? Le tienes que activar que se vea esa luz materialmente, ¿vale? Pero esta no, ¿eh? Esta no podemos ver el punto, ¿vale? Para eso existen otros recursos, que ya lo veremos, ¿eh? Ya veréis que nosotros podemos incluso crearnos un objeto, podemos modelar una bombilla o un tubo de fluorescente y decirle que sea esa geometría la que ilumine, ¿vale? Que esas se llaman mesh light, ¿vale? Luz de malla. Si escalas las luces en lo que es el entorno, ¿afecta también a la luz? Por supuesto.
Sí, pero eso, por ejemplo, aquí en el escalado este no va a funcionar. Eso sería con las area light. Porque si yo escalo, por ejemplo, aquí, fíjate qué pasa. ¿Qué pasa de mí? Y realmente, si te fijas, ni siquiera se está inmutando el icono. No funciona el escalado en una luz puntual. ¿Pero qué es lo que funciona en una luz puntual? La traslación. Ni siquiera el giro, porque tú puedes girar una luz puntual y al final es un punto infinito, con lo cual si tú lo giras te va a dar igual, es omnidireccional, ¿vale? Así que ya sabemos una cosa, y es que esto necesita, para que se vea materialmente esa luz, necesita que esté, por así decirlo, escondido, por ejemplo, en un cono. Es decir, yo podría poner eso en un cono que haría de lámpara, ¿vale? Lo pondría ahí, y si yo le subo la intensidad, eso se está reflejando ahí, ¿vale? Vosotros cuando vais a casa y os vais a la habitación y tenéis la lámpara ahí, al lado de la cama, si tenéis lámpara, yo no sé, pero si tenéis esa típica lámpara de cono, ¿veis la bombilla? No, pero lo que sí estáis viendo es el reflejo de la luz sobre ese cono, ¿no? Pues esto va a actuar igual. Si nosotros tenemos un cono al que le damos un poquito de transparencia o su surface scattering, ¿vale? Y le metemos esa luz puntual, aunque sea infinita y no haya algo ahí que veáis que es blanco, pero está transmitiendo luz, ¿vale? Entonces, en ese caso sí que es interesante utilizar este tipo de luces, ¿vale? Las luces puntuales. Porque, obviamente, cuando tenemos algo escondido, ¿vale? Pues los típicos iluminadores que tenemos, que son como una barra de madera y ahí están escondidas las luces, ¿vale? O los puntos de luz. No estamos viendo directamente la bombilla, pero se genera luz y está afectando a todo lo que le rodea. Para eso están estas luces, ¿vale? Si tuviéramos que verla, la luz, como estabas diciendo tú, esta no funciona, ¿vale? No es interesante. ¿Cuál sería interesante? La luz de área. Porque la luz de área sí que te permite incluso hasta decirle la forma. Puede ser un panel, es decir, los típicos paneles de los escaparates o las de las marquesinas, ¿vale? Iluminados. O puede ser, por ejemplo, un disco, ¿vale? O puede ser un cilindro, pues por ejemplo para los fluorescentes, Entonces sí, pero eso son luces de área, ¿vale? Eso ya si no nos da tiempo hoy, ya lo vemos mañana, ¿vale? Porque precisamente yo enlazo ese tipo de luz con las volumétricas, ¿vale? Para que veáis bien el efecto volumétrico, ¿vale? Que genera esa luz. Porque sí podéis utilizar volumétricas con esta luz, pero no le sacáis el máximo provecho, ¿vale? Por eso os dije, las dos más importantes son la luz direccional y la luz de área, porque la luz de área tiene lo bueno de la luz focal y también lo bueno de la luz puntual, ¿vale? O sea que es la que utilizaríamos para bombilla, ¿vale? Pero si puede tener forma de luz, si tú te haces un neón, no tienes que modelar el neón. Eso es, porque si quisieras hacer un neón, es decir, que no es un tubo fluorescente, sino que ya es en sí una forma, ya sí que utilizas otro tipo de luz que es la mesh light, ¿vale? Que es luz por malla. Es decir, tú tienes un objeto y le dices a ese objeto, no, yo no quiero que sea un objeto malla, un objeto geométrico, yo quiero que sea una luz. Y automáticamente eso se va a convertir en un neón, ¿vale? Tú te puedes modelar, y además ya sabes las herramientas para hacerlo. Te puedes modelar, por ejemplo, un texto, ¿vale? Y decirle ese texto que sea neón, ¿vale? Y automáticamente ya tenéis la entrada de un bar, ¡pum! ¿Vale? O de cualquier letrero que tenga ese efecto, ¿vale? Una pregunta, si tú ves un material, por ejemplo, que veas una esfera, sí, y a ese material le reduces la opacidad, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, que es un foam. sí, Obviamente ese material transmite
esa reflectividad, por decirlo de alguna manera. Entonces, tú ahí también verías la luz y se podría crear como... Sí, ¿no? Claro, sí. Podrías ver la luz, obviamente también tienes los componentes de lo que está viniéndole de detrás, ¿vale? Puesto que es un objeto semitransparente. Sí. Pero sí, puede emitir perfectamente, ¿vale? O sea que evidentemente hay objetos en la naturaleza que emiten luz y además son semitransparentes, ¿vale? Y eso se puede simular, ¿vale? Eso ya lo veremos, pero obviamente cuando estemos ya metidos a saco con el tema de los materiales de Arnold, ya veremos esas... Porque hay dos maneras de hacer mesh light. Una es por medio de materiales, ¿vale? Que es en este caso, y otra por medio simplemente de decirle que eso sea un objeto luz, ¿vale? Ese objeto que sea luz, ¿vale? Y ya veremos la diferencia entre hacerlo de una manera y hacerlo de otra, porque hay una gran diferencia, ¿eh? Ya lo veréis. Sobre todo en el tema del ruido que genera en el render, ¿eh? Hacerlo por medio de shader o hacerlo por medio de geometría, ¿vale? Shader, cuando digo shader digo material, ¿eh? También se puede hacer por medio de textura, ¿eh? Pero siempre teniendo un material, ¿vale? Bien. Pero entonces para hacer la bombilla que tienes que modelar la bombilla y luego... No, con la... a ver, sí. Pero si quieres ver la bombilla iluminada, obviamente, claro. Tú... Esto es una luz. Es depende de lo chapuza que seas, o sea tu casa. Es decir, si tú tienes una bombilla y no tienes nada que lo esté envolviendo y se ve solo la bombilla, a ver, te digo que yo entras a mi habitación y está la lámpara del techo y ves la bombilla. Y obviamente si tú quieres ver eso, ¿vale? Y quieres que se vea la bombilla típica blanca, de toda la... no la incandescente, sino la blanca, la que te venden ahora, ¿vale? Bueno, pues si quieres ver eso así, necesitas un mesh light. Necesitas un objeto mesh light. Claro, no puedes utilizar esta ni de coña, porque esta no te va a ofrecer ese efecto, ¿vale? Claro, esta lo que te va a ofrecer es lo que simula lo que hay alrededor de esa luz, ¿vale? Pero ahí no vas a ver el casquillo en blanco, ¿entiendes? O sea, fingir que hay una bombilla. Claro. Entonces, esta está indicada sobre todo cuando tú no estás viendo el punto de luz, ¿vale? Pero sí lo que afecta al punto de luz, ¿eh? Porque si yo, por ejemplo, tú imagínate que tengo una bombilla aquí, ¿vale? Tú la estás viendo. Pero si yo te tapo esa bombilla y tú no la ves, tú lo que estás viendo es lo que hay alrededor, que está siendo afectado por esa luz. Pues para eso utilizas esta. Y lo bueno que tiene esta puntual es que es muy sencillita en términos de render. Es decir, que si vosotros queréis ahorrar y os da un poquito igual lo del tema de las sombras, porque si os digo una cosa, si queréis sombras suaves y sombras reales y sombras bonitas, esta no vale. Esta luz no vale, ¿vale? No te ofrece la calidad que te ofrece una luz de área, ¿vale? Que ya la veremos si vais a decir, coño, esto es lo que yo quiero, luz de área, porque las sombras que genera son sombras muy bonitas, ¿vale? Muy suaves, muy realistas, ¿vale? Nosotros luego las podemos modificar cuando queramos en duras y tal, pero te genera una sombra muy realista, ¿vale? Y estas pues no, pero estas son muy rápidas a la hora de renderar, ¿vale? Pero hay que conocerlas porque muchas veces no vamos a poder utilizar luces de área por el tema de... que es un factor muy importante, no es solo la calidad, El tema de la velocidad de render y tal, al final muchas veces pesa más. Con lo cual, pues no puedes hacer locuras y te pones a generar unas luces de área que luego no vas a llegar. Pues para eso están estas. Hay que ver sus pros y sus contras. En este tipo de luces, pues la contra es que no la ves. No ves materialmente la bombilla, porque es infinita. O sea, con lo cual, no ves ni un punto blanco ahí. Pero sí lo que está siendo afectado, ¿vale? Aquí no estás viendo, y fíjate que está ahí, ¿ves? Que está aquí. Pero aquí, ¿dónde está? No se ve. Y no hay manera de ofrecértela visualmente.
¿vale? Así que, pues esto, pues hay que... ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí, en teoría, si yo esto en cámara, en Visibility Camera, yo lo pusiera a 1, se debería de ver. Porque le estoy diciendo, oye, que en visibilidad de cámara se pueda ver, pero es que la puntual no se ve. ¿Vale? No hay más tutía. Entonces tendréis que saber para qué la vais a utilizar, pero obviamente, si la vais a utilizar, no se puede ver. ¿Vale? Pero sí puede afectar a todo lo que le rodea. Vale. Ya os digo, yo os lo tengo que enseñar, ¿vale? Porque si la puntual sí se utiliza, si lo que pasa es que, dependiendo de lo que vayas a hacer, la vas a utilizar o no. Si vas a hacerlo para cosas muy puntuales de iluminación de relleno, es chachi. Porque es rápida, rellena, le quita las sombras y simplemente te ofrece una iluminación en la zona que te interese, como si realmente no existiese, pero solo para generar ese efecto de iluminación, para ver detalles, porque muchas veces estas luces que sirven de relleno es para que se puedan ver las texturas que te has currado, que se vean un poquito, ¿vale? Esta mancha la quiero ver muy sutil, ¿vale? Pero quiero que se vea, porque si no va a estar en negro toda esa zona. Pues te creas una luz puntual aquí, otra aquí, le quitas las sombras y ya por lo menos se va a poder ver. Muy tenue, pero se va a poder ver. Y tú tienes tu luz general, ¿vale? Tu luz, digamos, directa, ¿vale? Y luego ya las luces puntuales en distintos sitios para poder hacer ese efecto de relleno. ¿Vale? ¿Y hay alguna opción para ponerle como a la propia iluminación sin que se vea, sin que siendo de la propia iluminación y no un objeto? Me refiero, unas como las viseras. Sí, exactamente. Hay un parámetro, de hecho, que es específicamente eso, viseras. No se llama viseras, ¿eh? Tiene un nombre técnico, no me acuerdo cuál es en iluminación, pero luego lo enseño. De todas formas, esto en esta luz no tiene sentido. Eso es en las luces de área, ¿vale? Cuando estemos en luces de área os enseño dónde está. Ahora también te digo otra cosa. Los cracks en iluminación en 3D lo que hacen, se modelan las viseras. Porque eso, más real que eso, es decir, si tú estás iluminando con una luz de área y tú quieres ese efecto de viseras, modélatelas, porque la luz te va a generar esos efectos, ¿vale? O sea, lo bueno que tiene Arnold es que actúa como si fuera luz real, porque son rayos reales, ¿vale? Simulados en 3D. Entonces, esos efectos que tú quieres hacer simplemente son obstáculos a la luz. Si tú te los modelas y los colocas en el sitio donde el efecto es el mismo. ¿Vale? Pero sí hay un parámetro que ya lo veremos que te permite hacerlo. Bueno, entonces, pues no tiene otra cosa, ¿vale? Ya habéis visto, o sea, es exactamente lo mismo que hemos visto en la luz direccional, ¿vale? Y aquí lo único que sí os digo es que esto es un sinsentido. Yo aquí no utilizaría tanta cantidad, lo pondría a 1, ¿vale? Y ya me iría a los valores de Arnold y aquí le metería caña, que yo con ponerle un 13 ya vería luz, ¿vale? Le podéis pasar a 30, ¿vale? Para meter... Uy, 30 ya me he pasado. Vamos a ponerle 20. Incluso 20 ya está quemada la luz, ¿vale? Hay que procurar que no se queme, a no ser que creáis un efecto concreto de quemar la luz, pero intentar, pues eso, entre 12, 13... Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que como no atinamos, pues lo que hacemos es meterle a lo mejor 14 aquí y luego ya nos vamos aquí a intensidad y le metemos un añadido de 30, ¿vale? O de 20. Porque acordaros que la exposición es un factor multiplicador, ¿eh? Es exponencial. Sin embargo, este es lineal. Con lo cual, con esto podéis redondear. ¿Veis? Todavía sigue quemando ahí un poco, ¿vale? Y esto hay que evitarlo en todo momento. Y deciros una cosa, que no es necesario que seáis tan... Quiero decir que, vale que lo dejéis aquí bien, ¿vale? Pero luego tenéis el apartado de composición y los pases de iluminación.
Y ahí es donde podéis rematar la jugada. ¿Vale? Ahí es donde ya determináis realmente y en tiempo real cuál va a ser la intensidad de vuestra escena, ¿vale? Que muchas veces ni siquiera vosotros vais a ser los que lo vais a hacer, que va a ser el cliente, va a ser el creativo, ¿vale? El que va a decir, detrás del que esté haciendo pospo, a ver, más, menos, ¿vale? O sea, las iluminaciones muchas veces yo he hecho un mogollón de trabajo en publicidad y de lo que yo hacía a lo que luego veía en la tele no tenía nada que ver en iluminación. Que algunas veces me mosqueaba porque decía, joder, si he hecho mogollón de texturas y mogollón de detallitos que luego no se ven, porque te apagan totalmente todo el trabajo, toda la luz, ¿vale? Con lo cual, pues al final, pues es todo muy relativo, ¿vale? Si lo haces para ti, sí, ¿eh? Porque ahí sí que eres tú el que lo estás controlando. Esta es la que yo voy a querer, esta luz, ¿eh? Y luego ya en post pues ya lo remato e incluso además cojo y digo, vale, de esta luz yo voy a querer que esta parte de aquí que se está iluminando que no se ilumine, porque yo quiero solo esta parte. Y además quiero otra parte aquí que se ilumine un poquito por acá, ¿vale? Entonces ahí sí que eres tú el que decides, ¿vale? Pero muchas veces pues los pases tienes que hacerlos para que luego sean otros los que decidan cuál es la iluminación, ¿vale? Entonces, bueno, esto es la idea, ¿vale? Entonces aquí metemos pues un poquito el remate, pero aquí es donde le vamos a poner la iluminación general, ¿vale? El factor de iluminación general, ¿vale? Entonces es un poco la idea, porque si no, si lo haces todo desde aquí, pues muchas veces no llegas. Yo lo que aconsejo es que siempre trabajéis con exposiciones, ¿vale? Siempre que estéis trabajando con Arnold, este de aquí es el suyo. Y ya veréis que cuando estemos trabajando con HDRs, para iluminar escenografías de tanto interior como exterior, porque los HDR hay gente que piensa que solo es para exterior. No. Los HDRs, las cúpulas estas que vosotros veis, no es solo cielo, es también interior. Es decir, si yo, por ejemplo, imaginaros me han llamado del Prado, oye, Pedro, necesito que me hagas un 3D de cómo quedaría la Venus de Milo aquí en medio de este salón, ¿vale? ¿Qué es lo que haría? Lo que haría sería irme al Prado, cogería mi cámara, una buena cámara, obviamente, porque si no van a decir, joder, pues vaya técnico que tengo, ¿vale? No me voy con el móvil, me voy con mi cámara reflex, ¿vale? De profesional. Y me cojo, ¿vale? Y me hago 360 grados, ¿vale? Con mi trípode, obviamente, 360 grados, en valores de exposición diferentes, ¿vale? Luego recojo otro ángulo, igual, otro ángulo, igual. Todo eso lo meto en Photoshop, le hago el HDR, ¿vale? Para que me salga solo una imagen en 360 grados, ¿vale? Y esa imagen es la que voy a utilizar como iluminación para mi escena de la Venus de Milo, ¿vale? Pero no es exterior, es interior, es de un salón. Pero eso me está recogiendo todos los elementos de iluminación de ese sitio. O sea, si ese salón tiene luces, me está cogiendo todas esas luces, con distintos rangos de exposición. Y eso me está iluminando la escena de la Venus. Yo solo tengo la Venus de Milo, porque luego voy a hacer una composición de la Venus de Milo con mi fotografía del pabellón o lo que sea, ¿vale? Pero esa Venus me está cogiendo todo exactamente igual como en ese salón. Todas esas, ¿vale? Esos detallitos, ¿vale? Esos reflejos, ese cuadro, la luz que viene por ahí, el color, todo eso me lo está recogiendo esa iluminación, ¿vale? Esa foto, solo es una foto, ¿eh? O sea que sepáis que las imágenes HDRI son las imágenes que se utilizan en VFX en general, es la que más se utiliza, pero porque intentamos simular la realidad. Y la realidad es que lo que ilumina es lo que nos está rodeando. No es que cojamos y puntual aquí, puntual... No. Lo que nos está iluminando es todo esto. Que venga la luz de ahí y eso
afecte a todo, pero lo que nos está iluminando es todo lo que hay aquí, ¿vale? Así que, y sobre todo,